Esta tarde he estado experimentando con MONTAG-E. Es un sampler granular hecho para Reaktor. MONTAG-E tiene 4 cabezales granulares que operan en la misma muestra. Y además cada uno de esos 4 cabezales los puedes sacar por salidas individuales, ya sea para hacer una instalación cuadrafónica o meterle efectos en tu canción y liar la parda, porque claro, son 4 salidas independientes de la misma muestra, yendo hacia adelante, hacia atrás, haciendo cosas súper raras. E incluso los mismos cabezales pueden modular el pitch, el volumen y el panorama. Esos cabezales los puedes modular con una LFO que tiene, una LFO interna, que tiene las típicas formas de onda. Y luego también tiene un editor de forma de onda para que tú hagas el dibujo que a ti más te guste, ¿no? La verdad es que está bastante guapo. Al principio te puede parecer como muy intimidador, porque el interface es como ¡pam! Interface, ¿no? No tiene algunos submenú y tal, pero lo tienes todo súper claro. Pero una vez que te haces con él es súper intuitivo. La verdad es que Antonio Blanca tiene mucho gusto para hacer los interfaces, los diseños, vamos, es una pasada, a mí me ha encantado. Pues la verdad que lo he puesto como para probarlo y me he tirado como 3 horas. He grabado algunas cosas, así que os voy a dejar una pequeña muestra de lo que ha salido. He mezclado también Digital, Track y el Oxy One. Luego ya he empezado a liarla y hay cosas que no me gustaban. Pero sí que había un momento súper chulo. Deciros que he utilizado 2 montajes y ya está, os lo dejo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.